Amigos de la Agencia Andina, ¿cómo están? Buenos días, gracias por acompañarnos en una nueva edición de nuestro programa Al Quinto Día. Hoy es viernes 11 de diciembre del año 2015 y hoy vamos a tocar un tema importante, el tema de la disponibilidad de recursos hídricos. Se dice que las fuentes de agua potable, en todo caso, el agua que es apta para el consumo humano, se están agotando en el planeta. El cambio climático, los riesgos de desastres son realidades preocupantes y son también motivo de discusión pública. Va a cerrarse en París la COP21 y se espera que uno de los acuerdos tenga que ver precisamente con el tema de los recursos hídricos, que sean además acuerdos vinculantes que obliguen a todas las partes a pensar y a actuar respecto al agua, este recurso tan importante para la vida humana y también para diversos sectores productivos. Hoy vamos a conversar precisamente del agua y hemos invitado al señor José Luis Patiño, gerente de usuarios de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento, SUNAS. Se ha realizado en Lima el 8º Foro Iberoamericano de Regulación, SUNAS 2015, FIAR SUNAS 2015. Señor Patiño, ¿cómo está? Buenos días, bienvenido. Muy buen día y gracias por tocar un tema tan fundamental, no solamente para las personas que hoy vivimos en el Perú, en América Latina y en el mundo, sino también para las próximas generaciones, ¿no? El agua es un tema crucial y, como bien indicó en el preámbulo, es un tema que vincula a otros sectores, ¿no? Los sectores productivos, de servicios. Y la gran preocupación que se tiene y tenemos como SUNAS en este caso, y fue un tema bastante arduo en la temática en este 8º Foro de Regulación, fue qué estamos haciendo por mejorar la calidad y cantidad del agua que es usada no solamente para uso poblacional, sino también para uso industrial. Entonces, hay tres factores importantes que nos han motivado a una discusión y planteamientos a la solución. Tres factores. ¿Cuáles son esos factores? El tema de la contaminación de las fuentes de agua, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en Lima, es testigo de cómo toda esa agua que se trasvasa a través de las tres cuencas, que es el Chillón, Rímac y Lurín, se ve contaminado por la mano del hombre. Minería ilegal, industrias que se asientan en la cabecera de cuenca y que no realizan ningún tipo de tratamiento, las propias aguas o desagües de las comunidades en la parte alta que se echan sin tratamiento al río Rímac, todo eso constituye factores de contaminación. El segundo factor es el tema del cambio climático. Justamente en París se está discutiendo este tema de los efectos nocivos del cambio climático. Y en el caso de recursos hídricos se da porque los tiempos hoy en día han cambiado en el ciclo del agua, ¿no? Vemos que hoy estamos trabajando para labores de prevención de un fenómeno del Niño que no sabemos de qué magnitud va a ser, pero que en el caso específico de las fuentes de agua altera el cauce de las mismas. ¿Por qué? Porque la frecuencia que antes era mucho más amplia de lluvias, hoy día son frecuencias más concentradas y eso provoca el tercer factor, que son los riesgos de desastres, ¿no? Es decir, desastres en las cuencas, huaicos, los niveles de turbidez de las aguas aumentan, es difícil potabilizar agua turbia, por lo tanto las ciudades se quedan desabastecidas si es que no hay ningún plan de contingencia. Entonces, todos son problemáticas que son provenientes de factores naturales, pero también factores que inciden mucho por la mano del hombre, ¿no? Imaginando un mapa del Perú, ¿no? Norte, centro, sur, costa, sierra y selva. ¿Dónde están los principales problemas con el tema del agua? A ver, donde se evidencian más por la franja, por las características, es en la franja costera, ¿no? La franja costera peruana es desértica en su gran mayoría. Hay que traer agua de la vertiente occidental para alimentar cultivos y dar agua a la población. Lima, Arequipa, a pesar de que no es franja costera netamente, tiene en la parte una pequeña costa, pero Tacna y en la parte norte, Tumbes, Piura, Chiclayo, Trujillo, sufren de estrés hídrico natural. Ahora, la parte de la sierra dirá, bueno, en la sierra llueve, está en la gran fuente de agua para la parte incluso amazónica, es la generadora de fuentes de agua, pero también ahí el tema de la contaminación está afectando sus fuentes de agua. Y en la parte de Amazonía también, tenemos Madre de Dios, por ejemplo, ¿no? Madre de Dios es zona donde el agua abunda, pero es un agua que ya se está contaminando por efectos de la contaminación producto de la minería ilegal, las dragas, el uso del mercurio, etcétera, etcétera. O sea, si bien es cierto, podemos asegurar cantidad de agua, el Perú es el octavo país en el ranking de países de mayores reservas, el tema es calidad.
Entonces, eso es un tema crucial porque frente al tema de calidad, ahí sí la solución se vuelve mucho más compleja. Ahora, considerando esos tres vectores, esos tres factores que usted ha mencionado, cambio climático, contaminación y riesgos de desastres, ¿en qué parte de esos tres problemas puede participar e intervenir un organismo regulador como SUNAS? SUNAS, por la propia responsabilidad, en realidad se preocupa por esos tres factores que de alguna manera inciden en la calidad del servicio que hoy día tiene la población. Imaginemos que SUNAS, su labor principal, ¿cuál es? Supervisar y fiscalizar a las empresas que prestan el servicio de agua. Son 50 a nivel nacional y se concentran en la parte urbana. Y usted dirá, pero entonces, ¿qué tienen que hacer en las fuentes de agua? Tenemos mucho que preocuparnos más bien por la fuente de agua. ¿Por qué? ¿Qué hacemos si solamente le exigimos a las empresas de agua como Sedapal que cambien tuberías, que pongan medidores nuevos, que traigan más agua y reserven más agua? No nos estaríamos preocupando por la materia prima. La materia prima es el agua cruda. Entonces estaríamos cambiando, modernizando tuberías y al final nos vamos a poder quedar con un cementerio de tuberías nuevas donde el agua no va a discurrir. ¿Por qué? Porque vamos a tener agua contaminada con altos niveles de concentración que las plantas de tratamiento de agua que tienen las empresas no van a poder potabilizar. Hoy en día ya no pueden potabilizar el agua que viene excesivamente turbia producto de los huaicos. No pueden. Porque si esa agua turbia pasaría por todos los filtros que tiene una planta de tratamiento, en realidad malograría o colapsaría esa planta. ¿Qué pasa si es que a ese nivel de turbidez lo reemplazamos por cargas contaminantes como mercurio, como el uso excesivo de agroquímicos, incluso agroquímicos ilegales que usa la agricultura? O sea, tampoco podemos potabilizarla. ¿Por qué? Porque también las plantas de tratamiento no pueden darse abasto a tratar excesiva carga contaminante. ¿Qué pasa si colapsa el único túnel que trae agua de la parte occidental, en el caso de Lima, por ejemplo? Lima, el 80% de la población en Lima no tendría agua, simplemente porque el túnel, por un terremoto de grado 7 u 8 o 9, colapsaría. Entonces, tenemos que preocuparnos en esos tres factores. Entonces, la pregunta es, ¿cuál de los tres nos preocupa más? En realidad, los tres nos preocupan. Y por eso, no es una labor estrictamente del regulador del agua, sino es una labor multisectorial, donde tiene que intervenir la Autoridad Nacional del Agua, tiene que intervenir sectores como el sector de agricultura, el sector producción, energía y minas, porque todos son vectores de contaminación o de afectación de la calidad del servicio, e incluso el tema eléctrico. La generación, para terminar la idea, del tema eléctrico, usa caudal, o sea, usa el caudal que se represa también en la parte alta y genera parte de la energía que en volumen representa más o menos, por fuente de generación eléctrica hoy en día, representa el 40% de la fuente de generación de energía, ¿no? Tratándose de un tema transversal, donde participan diversos sectores, ¿dónde están las principales resistencias para hacer un trabajo eficaz, eficiente, sostenible con los recursos hídricos en nuestro país? Está en ponerse de acuerdo. Y ese ponerse de acuerdo implica un trabajo concertado. Hoy en día el Perú tiene una legislación moderna para enfrentar estos riesgos, menos mal. En materia legislativa hemos avanzado bastante. ¿Por qué? Porque hoy en día el Perú es uno de los pocos países que tiene una autoridad del agua. Tenemos la Autoridad Nacional del Agua. ¿Okay? A nivel de organización de las cuencas ya están organizadas, ¿no? Hay autoridades administrativas del agua que concentran cuencas que son familiares o se familiarizan por el origen, comparten. Muchos pueblos o regiones comparten múltiples cuencas. Entonces, está en los niveles de gobierno para gestionar esas cuencas, que son los consejos de cuenca. Y estos consejos de cuenca, ¿por quién están integrados? Por todos los actores en las cuencas. En el caso de Lima, por ejemplo, el consejo de cuenca que ya está armado, ¿quiénes lo participan? Sedapal, las empresas que están en la parte alta, los alcaldes que están en las comunidades, los niveles de gobierno. Entonces ya está. El tema es ahora cómo ponernos de acuerdo para hacer líneas bases, identificar la problemática, los riesgos de estos tres cuáles son los riesgos que pueden causar mayor vulnerabilidad, no solamente para el tema de agua para la población, sino también para la parte industrial, y en base a eso hacer proyectos, ¿no? Entonces, todo ese encadenamiento que origina el enfocar la problemática y luego dar el gran paso de hacer proyectos y financiarlos, ese es el gran reto de esta generación y de la próxima, ¿no? Señor Patiño, cuando se habla del tema del agua y a nivel de usuario, una preocupación central es el costo.
¿no? La gente quiere ver en su recibo que se refleje exactamente el consumo, como un asunto de detalle, pero también el precio mismo que se paga por el servicio. De ese tema, el del costo del agua, queríamos conversar con usted en el siguiente bloque de nuestro programa. Amigos de la Agencia Andina, estamos conversando con el señor José Luis Patiño, gerente de usuarios de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento, SUNAS. Vamos a regresar con él luego de una pausa. Hoy 12 de junio iniciamos nuestras transmisiones en vivo, con el corazón en la mano, ¿por qué no decirlo? Pero con el firme propósito de brindar información de primera mano, seria, responsable. En primer lugar, yo quiero felicitar a la organización porque llevar adelante un proyecto de esta naturaleza no solamente involucra un gran esfuerzo, sino pensar en Editora Perú, pensar en Andina como una organización que puede proyectarse al futuro. Además, me parece fundamental que nuestra organización se inserte en el uso de las nuevas tecnologías, en modernizar su propio discurso a través de una radio online que implica una forma distinta de estar presente en la vida nacional y en la vida de los ciudadanos, en la vida de los peruanos. Vamos a tener pues micronoticieros, vamos a tener programas de índole político, pero también programas dirigidos a la juventud, tendremos un programa de rock, un programa, no nos olvidamos también de lo nuestro, vamos a tener un programa de música criolla y así una parrilla interesante que va a ir creciendo poco a poco para poder lograr ampliar un poco el público al que llega Andina actualmente. Conéctese con Radio Andina Online. Esta es una plataforma informativa y, como lo decía hace un momento mis compañeros, pretende ser formativa, pretende alcanzar información para que ustedes sean mejores ciudadanos, de manera tal que nuestro Estado y nuestra democracia también se perfeccione de la misma manera. Amigos de la Agencia Andina, continuamos con Al Quinto Día. Estamos conversando con el señor José Luis Patiño, gerente de usuarios de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento, SUNAS. Había quedado pendiente el tema del costo, el costo del agua. La población tiene la percepción siempre de que le cobran mucho por el servicio del agua. ¿Qué nos dice SUNAS sobre el tema del costo, señor Patiño? Sí, el tema de la valoración del servicio es un tema que nos preocupa como regulador, porque si hacemos efectivamente una encuesta con los tres servicios básicos, ¿no? Agua, energía y telecomunicaciones, vemos que a pesar que la energía, el costo de un recibo en promedio en Lima está bordeando los 150 soles, el costo del recibo telefónico celular sobre todo está bordeando los 100 soles y el de tarifa de agua está bordeando los 50 soles, pese a ello, el cumplimiento incluso en el pago de ese servicio es el sector agua donde hay un nivel alto de morosidad. ¿Por qué? Porque es el único servicio que se espera recién al segundo mes para ser cortado si es que no se paga. En otros servicios no, basta un día para que te corten el servicio. Entonces, ¿eso qué ha generado en el tiempo? Estos menores costos que se reflejan en el servicio, una baja valoración. Y de ahí está vinculado el tema del derroche del recurso. Hoy día hemos visto gente, o vemos, cómo hay estos talleres de limpieza de autos que limpian a presión, manguerazo, ¿no? Potable. O sea, ¿por qué? Porque el costo del servicio para gran parte de la población tiene todavía un nivel de subsidio y eso la gente todavía no lo conoce. Y aprovecho esta oportunidad para decir, los primeros 25 metros cúbicos que un usuario doméstico consume están subsidiados. ¿Y quién subsidia este costo del metro cúbico para la población? Por un tema de acceso universal al derecho al agua. Lo asume el sector comercial y el sector industrial. Es un subsidio cruzado. ¿Okay? No hay un subsidio acá del gobierno, por ejemplo. El presupuesto público acá no interviene para nada. La regulación ha hecho que, con la finalidad de que se amplíe la cobertura para sectores sobre todo más pobres, se tiene que mantener el subsidio. Pero acá el gran paso que se va a dar a partir del año 2018 por parte de SUNAS, el regulador del agua, es focalizar el subsidio para aquellas personas que realmente le necesitan. ¿Y cómo se va a saber cuáles son las personas que realmente tenemos por normativa ya que debemos usar la encuesta nacional de hogares
que la maneja el MIDIS, el Ministerio de Inclusión y Desarrollo Social, y es una encuesta que todos los años se actualiza y permite que no solamente SUNAS, sino también los programas sociales que están vigentes, focalicen, identifican a las familias más pobres, y esas son las que realmente van a o requieren del subsidio, y por lo tanto se va a focalizar esas familias. Es decir, desde el 2018 solo se va a subsidiar el agua para familias realmente pobres. Que así lo necesitan, exactamente. Entonces, ahí va a haber una actualización progresiva del costo del agua para la familia, para el resto de usuarios, ¿no? Entonces, es ahí, por eso es importante empezar ya, y SUNAS lo viene trabajando en colegios básicamente, el tema de cambiar el chip, que hemos dicho, en una campaña Cambiemos el Chip, por la cultura de derroche, por un uso responsable del agua, ¿no? Ahora, tiene mucho sentido focalizar el subsidio en las personas que realmente lo necesitan. Sin embargo, la percepción del otro sector va a ser, bueno, están subiendo el agua. ¿Cuánto más o menos va a ser ese reajuste progresivo que usted ha señalado? Es progresivo porque, a ver, el costo del metro cúbico que le significa SEAPAL dar el agua a las casas está en promedio en 3 soles el metro cúbico. Es el costo real. El costo por metro cúbico real de llevar el agua a los domicilios, ¿ok? ¿Cuánto están pagando los usuarios en los primeros 25 metros cúbicos? En promedio están pagando 1 sol 90 o 2 soles. Entonces, esa es un poco la brecha que hay que ir cerrando en cuanto a precio, ir hacia ese... 1 sol por metro cúbico. Más o menos. Entonces, ¿por qué? Porque ya el usuario que consume el metro cúbico 26 ya está pagando la tarifa real. ¿Ok? Entonces, por eso es importante también manejar la magnitud de nuestro consumo interno en casa. Una referencia importante. La gente solamente ve el monto expresado en soles del recibo. Lo que tiene que empezar a ver ahora es la cantidad de metros cúbicos que está consumiendo. Referencial, una familia que usa responsablemente el agua en una casa debería estar usando entre 15 y 20 metros cúbicos. Ya, podría estar dentro del margen. ¿Ok? Por eso el margen se pone hasta 25 metros cúbicos de subsidio. ¿Ya? Entonces, ese debería ser el consumo. Si usted ya está viendo de 5 a 6 miembros, ¿ok? Si esa familia está ya por encima de esa cantidad, ya está pasando algo. Hay que cambiar prácticas de consumo o hay que revisar internamente las cañerías. Porque como cuesta poco el valor del metro cúbico, una gota, tal vez en el inodoro, no puede significar mucho costo. Pero ya nos damos cuenta recién del mismo cuando en el tanque elevado o en la cisterna del edificio se malogra y el agua empieza a correr. Y ahí sí la factura se dispara. Entonces hay que eliminar la cultura del derroche y hacer más una cultura de eficiencia. ¿No? Y eso es una campaña sostenible no solamente de SUNAS, sino también de SEAPAL. Y SEAPAL ya incluso ha iniciado una campaña justamente por el tema del niño. Dile no, creo que es dile no al derroche y es parte también del esfuerzo multisectorial. Claro, ahora, se va a sincerar la tarifa al público. ¿Qué pasa con los usuarios industriales que también en realidad tienen tarifas bajas también? A ver, diferenciamos ahí dos tipos de industriales, ¿no? El industrial que sí está pagando una tarifa que está conectado al servicio de SEAPAL, y los que hoy en la actualidad tienen fuente de agua propia, que se llama. Es decir, han hecho su pozo y extraen agua del subsuelo. Ahí ellos no pagan nada a SEAPAL. Lo que pagan es una especie de permiso por el uso del agua y le pagan 0.05 a la Autoridad Nacional del Agua, que le da el permiso, solamente por eso. Pero lo que no se está reconociendo en esa extracción del agua es que primero se está afectando las reservas de agua de la ciudad. Porque ¿quién recarga el acuífero? Es la propia SEAPAL con las obras de cabecera, con todos los trasvases que hace hacia esta parte, a la parte costera de la parte altoandina, está recargando el acuífero. Y esa agua, ¿por quién está siendo utilizada? Por los industriales, y no están reconociendo a través de un pago lo que todos los usuarios estamos pagando en el recibo. Claro, porque se dice SEAPAL, pero en realidad son los usuarios, ¿no? Exactamente. Entonces, ahí también el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, dentro de estos paquetes legislativos que el Congreso les ha aprobado, está la normativa que responsabiliza a SEAPAL a encargarse ya de la administración de todos los pozos en Lima. ¿Qué son cuántos? SEAPAL ahorita tiene una batería de 400 pozos actualmente, ¿no? El sector privado tiene un número casi similar, ¿no? Entonces tiene que encargarse de todo el acuífero,
hacer mantenimiento de todos los pozos. Entonces, y a SUNAS se le ha dado la responsabilidad de elaborar una metodología de cálculo para que los industriales que hoy día están con fuente de agua propia paguen una tarifa que reconozca el esfuerzo financiero que hacen los usuarios de Lima y CEDAPAL para recargar el acuífero, ¿no? Claro que sí. Señor Patiño, ha culminado el Foro Iberoamericano de Regulación FIAR-SUNAS 2015. ¿Cuáles han sido las principales conclusiones ya para cerrar esta conversación? Sí, lo primero es que hay un trabajo concertado, es decir, activar los consejos de cuenca que ya la Autoridad Nacional del Agua viene liderando a nivel nacional y sobre esa base establecer mecanismos financieros. SUNAS ha presentado uno en este foro, que es el mecanismo de retribución por servicios ecosistémicos. ¿En qué consiste esto? Es incorporar en la tarifa de agua de las ciudades un porcentaje que permita generar un fondo, y ese fondo, esos recursos van directamente a financiar proyectos que permitan conservar las fuentes de agua. CEDAPAL ya tiene este fondo. Este año SUNAS, a la hora de aprobar su estudio tarifario quinquenal, ya está incluyendo este fondo. Ya los usuarios que hoy día nos están viendo en de Lima, están parte de esos 50 soles que paga al mes, el 1% aproximadamente se va a alimentar este fondo. Entonces, eso es el primer gran paso que ha dado el Perú y el anuncio que hemos dado en este 8º Foro Iberoamericano de Regulación, que ya el Perú está liderando el tema de financiamiento de proyectos para conservación de fuentes de agua de la ciudad. ¿Qué estamos haciendo con esto? Garantizando cantidad y calidad del servicio para las futuras generaciones. Claro que sí, además que es una preocupación central. Se habla que pronto los conflictos van a ser por el agua. Bien, señor Patiño, muchas gracias por esta entrevista. Gracias. Amigos de la Agencia Andina, hemos conversado con el señor José Luis Patiño, gerente de usuarios de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento SUNAS. Gracias por su compañía, los invitamos a continuar con la programación de Andina Canal Online. Buenos días.